Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Python. En esta clase vamos a ver los tipos de datos numéricos que nos ofrece Python. Primero que nada, vamos a abrir la terminal. Como ya les había mencionado en el video de instalación, todo este curso se va a hacer en Windows, entonces abran símbolo de sistema o CMD, tecleen la palabra Python, denle en Enter y nos va a abrir un intérprete dentro del CMD. Vamos a teclear esta línea de código import OS. Más adelante vamos a ver qué hace la palabra reservada import, pero por lo mientras solo quiero que la tecleen, porque con esto nos va a ser más sencillo limpiar la pantalla. El comando es os.system y entre paréntesis y adentro, entre comillas simples, cls. Con eso nos limpia la pantalla. Ahora sí. Para empezar a ver los tipos de datos numéricos vamos a necesitar una función llamada type. ¿Qué hace esta función? Nos regresa qué tipo de dato es lo que está dentro del paréntesis. Como ya vieron, si yo le pongo un 1 o un número aleatorio, nos está diciendo que son enteros. Y de la misma manera, si yo lo pongo en negativo, igual son enteros. Pero ¿qué pasa si yo pongo esto? Nos dice también que es un entero. ¿Pero por qué? Porque si se acuerdan de la primera clase, vimos los números binarios. Y si nosotros imprimimos esto con la función print, nos da un 2. ¿Por qué? Porque estamos usando un 1 y un 0. Y eso en binario igual es un 2. Si nosotros ponemos un 0, 1, nos dará un 5. ¿Por qué? Porque estamos ocupando el 4, ningún 2 y un 1. Sumando eso nos da 5. Pero ¿qué pasa si yo en vez de poner una B, pongo un 0? Digo un now. También nos da que es entero. Pero vamos a imprimirlo y a ver qué nos da. Nos da un 8 porque estamos trabajando en la base octal. Y de la misma manera, nosotros podemos poner una X, que también es un tipo de dato entero. Pero si nosotros lo imprimimos, nos dará un 16. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en la base hexadecimal. Teniendo todos nuestros números enteros, vamos a pasar a otro tipo de dato numérico. Vamos a volver a ocupar la palabra type, o bueno, la función type, y esta vez vamos a ponerle un punto decimal a lo que vaya dentro. Ahora nos dice que es flotante. De la misma manera, si esto fuera negativo, nos dice que es flotante. ¿Cuál es la diferencia entre los enteros y los flotantes? El punto decimal. Los decimales son los que hacen toda la diferencia. De hecho, si lo queremos ver matemáticamente, los flotantes son todos los números reales y los enteros en Python igual son todos los números enteros. Pero si ya tenemos los números reales, ¿qué pasa con los imaginarios? Pues bueno, se escriben de esta manera. Igual vamos a ocupar la función type, damos enter y nos dice que es un número complejo. De la misma manera con negativos nos va a dar número complejo. De hecho, si nosotros le quitamos la parte real y solo le dejamos la parte imaginaria, nos seguirá diciendo que son números complejos. No nos da un tipo de dato imaginario exclusivo, porque aquí sería como si le sumaras un 0 en la parte real. Pero muchos de ustedes se estarán preguntando por qué puse una J en vez de una I. Pues vamos a ver lo que pasa si yo pongo una I. Nos da un error de sintaxis. ¿Por qué pasa esto? Porque Python está pensado en el idioma inglés y en inglés la I, y también en el español, en electrónica significa corriente. Y como se utilizan mucho los números complejos en la electrónica,
en el idioma inglés se decidió utilizar una J para los números complejos. Y esa es la razón por la que muchos de los lenguajes de programación ocupan una J para sus números complejos. Vamos a volver a limpiar la pantalla. Y ahora vamos a ver todos los operadores que nos ofrecen todos estos tipos de datos numéricos. Es muy fácil porque son los que ya conocemos. La suma, la resta, las multiplicaciones. Y de hecho, en la división pasa algo curioso. Aquí podemos ver que nos da punto decimal, porque obviamente 8 entre 6 no da una división cerrada. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un 4? Nos da una división cerrada, que es 2. Pero igual nos da un punto decimal. ¿Por qué pasa esto? Pues en Python trata de usar el tipo de dato flotante en todas sus operaciones aritméticas, a menos de que lo indiquemos lo contrario. ¿Cómo le indicamos lo contrario? Poniendo solo enteros, como en el caso de la suma. Pero si nosotros ponemos ahí un punto decimal, lo trata todo como flotante. Pero ¿qué pasa si yo quiero que todas mis divisiones terminen con un resultado entero? Vamos a ocupar otra vez la función type. Y si yo pongo 8 entre 6, me da flotante. Pero ¿qué pasa si yo pongo doble diagonal 6? Me dice que es entero. ¿Y por qué? Por el hecho de que la doble diagonal es otro operador en Python. Y como ven, nos da nada más la parte entera. De hecho, si nosotros queremos ver otra división, por ejemplo, esta. El punto decimal lo que nos da es 0.6. Si nosotros hacemos la doble división, a lo mejor pensarían que como está arriba del punto 5, nos tendría que dar 16. Pero no, nos sigue dando 15. Al igual que en el 8 doble diagonal 6, que tenemos aquí arriba, nos da 1, no por el hecho de que la haya truncado o que la haya elevado. Lo hace porque nada más agarra la parte entera e ignora todo lo que está después del punto decimal. Entonces, si lo quieren ver de alguna forma, la doble diagonal siempre trunca el resultado. Nada más va a agarrar la parte entera. Y ya por último, nos falta un operador llamado módulo. Algunos estarán familiarizados con él y algunos otros no. ¿Por qué 10 módulo 5 nos da 0? Porque nos da el residuo. Entonces, si yo le pongo en vez de 5, 3, nos da un 1. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una división en la que no nos importe los puntos decimales, lo más cercano es 3 por 3, que nos dé 9, y pues el residuo quedaría 1. Esto ha sido todo por la clase de hoy. El día de mañana tendremos otra clase donde veremos todos los tipos de datos sobre strings, o bueno, el tipo de dato string, y igual todos sus operadores. Nos vemos.